Bien. Damos gracias a Dios. Me olvidé que los chicos se retiran para la escuelita porque los quería saludar porque hoy se festeja el Día del Niño, ¿cierto? Así que, bueno, feliz Día del Niño a la representante de acá de la IBEX de Salada, ¿no? Así que espero que en la casa hoy sea un día muy especial también para los chicos. En realidad todos los días tienen que ser así, ¿no? Que puedan nuestros hijos vivir una infancia en Cristo. Cuando nosotros veníamos para aquí, para Salada, veníamos hablando con mi esposa, vinimos con 2 policías, veníamos de custodia, 2 policías, le trajimos que venían hasta Salada, así que aprovechamos, y veníamos charlando con mi esposa acerca de nuestros hijos, porque ¿qué es lo que charlan dos esposos, ¿no? Y hablamos de nuestros hijos, ¿no? Y ayer estuvimos en un casamiento, entonces uno habla así de las cosas de los hijos, ¿no? Y qué lindo es que nosotros podamos disfrutar de los hijos, ¿no? Y esta sociedad, hermanos, está haciendo que nosotros disfrutemos muy poco de nuestros hijos. Andamos corriendo detrás del dinero, de la posición económica, del tener. A veces llenamos la casa de cosas chinas, ¿no? Y en definitiva no usamos nada, ¿no? Porque somos así, ¿no? Y a veces nos perdemos lo mejor que es disfrutar de nuestros hijos, ¿no? Verlos crecer, ¿no? A veces lo metemos en una guardería de entrada, ¿no? Y no lo vemos crecer a nuestros hijos porque andamos corriendo y a veces le pagamos con juguetes o con cosas que a veces el chico lo único que quiere es mamá y papá, ¿no? Es lo único que quieren ellos, ¿no? Entonces, doy gracias a Dios por los chicos y también es bueno que le inculquen ustedes, hermanos, a que ellos sientan sentido de pertenencia con su iglesia. Ellos tienen que amar su iglesia, ellos tienen que cantar. Yo siempre soy muy observador y suelo ver que los chicos empiezan a crecer y ya no cantan, tienen vergüenza, ¿no? Entonces fíjense cómo se va desfigurando en la vida de ellos el tiempo. El crecimiento, en vez de hacerlo más fortalecido en el Señor, les va quitando lo que cuando eran más chiquitos, venían y cantaban, decían los versículos bíblicos de memoria y nos hacían problemas, ¿no? Entonces todas esas cositas tenemos que observar mucho porque si no después, ¿no? Vuelan, ¿no? Y una vez que vuelan a veces es difícil volverlo a traer. Bien, damos gracias a Dios. Muy lindos los himnos que cantaron hoy. Me encantan porque estos himnos cantaba yo muchísimo tiempo. Y bueno, me dio pie para que podamos hablar de las Escrituras hoy. Bueno, el texto de hoy es en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Tengan la Biblia a mano porque les voy a decir que lean también ustedes, ¿eh? Así que participamos todos. 2 Timoteo 3, versículos 10 y 11. El tema de hoy, acuérdense, es el principio de la imitación. El principio de la imitación, ¿no? Por eso leí en el texto de Reyes, en el texto de Elías y Eliseo, ¿no? Entonces, 2 Timoteo 3, 10. Dice la palabra del Señor, 10 y 11. Pero tú, presta atención cómo comienza, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Santi, si podés, por supuesto, orar y agradecer. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la oportunidad para adorar tú en este momento y gracias por este sermón. Bendice este sermón también. Amén, en este sí, Señor. tiempo para abrir nuestros corazones de este sermón también. Nosotros escuchamos para tu palabra también. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tener en cuenta entonces, le dije me gustaron los himnos, porque todos hablaron acerca de lo que Dios es para nosotros, lo que Dios hizo por nosotros. Y sobre todas las cosas, no sé si usted presta atención cuando canta, pero siempre cuando cantamos tenemos que pensar lo que estamos cantando. Decía, lo sé, yo sé que con Cristo al cielo yo voy, ¿no? El otro, no estoy acordándome de las canciones que cantaron, pero todos hablaban de que nosotros tenemos conocimiento de algo, ¿no?
Y una de las cosas que generalmente suelo decir es, ante las situaciones que pasamos en la vida, muchas veces nosotros perdemos de visión lo que cantamos en la iglesia. Si nosotros decimos que yo sé que yo tengo comprada una corona, que yo sé que tengo la vida, que yo sé que al cielo me voy, entonces, ¿cuál es mi motivación? ¿No? ¿Es estar como detenido en el tiempo por las circunstancias de la vida, o verdaderamente lo que yo canté y lo que me estimula la palabra a cantar a Dios por lo que Cristo hizo por mí, me alienta en mi corazón para que yo pueda ver esto como nada? Pero muchas veces no es así. Y ¿saben qué, mis queridos hermanos? En este tema que quiero compartir con ustedes, ¿no? En el principio de imitación, nosotros tenemos una tarea como iglesia, todos, cada uno de nosotros. En especial nosotros los que estamos al frente de la obra, por la gracia y por la misericordia de Dios, no porque seamos mejores, ¿no? Tenemos que tener algo muy en cuenta, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a identificar los discípulos o los hombres que van a servir en un futuro no muy lejano? Y de esto quiero hablar, porque esto es una responsabilidad que tenemos todos tenemos. Y esto es algo que lo usamos a diario. Usted no va a mandar a su hijo a comprar algo si sabe que no maneja el dinero, o si no le va a poner, si es de confianza al almacenero, le va a poner ahí una listita si usted no puede ir y le va a mandar con una bolsita a comprar, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba allá en Corrientes, había un señor que tenía un perro policía, un perro pero de raza, no puro, y él tenía un collar y le ponía en el collar el rollito de lo que necesitaba y una bolsita bien dobladita, como esa bolsita que ahora venden en Carrefour, y se iba el perro al almacenero. Entonces el almacenero sabía que cuando llegaba el perro tenía la listita ahí y le cargaba todo, y el perro mordía la bolsa y venía el perro hasta la casa con la bolsa. Tenía alguien que le hacía las compras. Qué interesante, ¿no? Entonces, qué bueno es que nosotros también podamos identificar y confiar que alguien está listo para hacer la tarea del ministerio. Y todos nosotros tenemos, porque la Escritura dice que el Señor subió a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, cada uno de nosotros tenemos lo que Dios ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. Nadie puede decir, no, yo estoy acá nomás de oyente, ¿viste? No, yo soy creyente de cuarto, porque a veces no queremos un pasado humilde, ¿no? Y no es así. Todos tenemos una responsabilidad. Y entonces aquí nosotros podemos ver que Pablo, cuando escribe a Timoteo, Pablo lo nombra mi fiel hijo en la fe, mi amado hijo en la fe, ¿no? Y era el discípulo amado de Pablo. ¿Pero por qué? Porque al principio nosotros vemos en el libro de Timoteo cuando le dice que él había aprendido las escrituras ¿de quién? De su madre y de su abuela. Y él le dice que esas escrituras que él aprendió le hacían sabio para la salvación. Y entonces ahí le dice toda la escritura inspirada por Dios, el texto que usted conoce, ¿no? Entonces Pablo sabía que Timoteo estaba hecho de buena madera, como solemos decir los correntinos, ¿no? Estaba hecho de buena madera. Y nosotros tenemos que tener un ojo clínico para observar que el hermano o la hermana está listo o está preparándose, y también es nuestra tarea de preparar hombres para que nos ayuden a llevar la tarea del ministerio. No es fácil, hermano, la tarea del ministerio. No es fácil. Entonces tenemos que estar preparados nosotros. Y nosotros tenemos que tomar la posta, como decimos el correntino, ¿no? Nosotros no tenemos que estar esperando que alguien nos empuje, que alguien nos lleve de la mano, ¿no? Nosotros vimos en el libro de Reyes, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Estaba arando. Y pasó por ahí Elías. Y un símbolo de arrojar la capa. Y él entendía. Y dice, le siguió inmediatamente. Deja que me despida de mi padre y de mi madre. E inmediatamente dejó todo y le siguió. La pregunta es si nosotros estamos preparados para seguirle al Señor o no. No, viste, no quiero, viste, estoy con mi empresa.
No, mi mujer, a veces también es medio complicado. No, mi marido también, otra complicación también a veces. No, tal cosa. No, siempre tenemos un no para el Señor. Pero dice, la Escritura no dice eso. Tenemos ejemplo, como en este caso de Eliseo, que dice, le siguió inmediatamente. Agarró lo que estaba arando, hizo un fuego, hizo algo y compartió como despedida y le siguió, y siguió el ministerio. Y bueno, Timoteo era un hombre así. Y Pablo era un hombre que observaba y puso sus ojos sobre la vida de Timoteo. Entonces ahora nosotros podemos, como vimos hermanos, la tarea del discipulado se basa en la influencia de una persona sobre otra. ¿Cuán influyente eres para otra persona? Yo recuerdo que cuando recién me convertí, les cuento, es gracioso esto, ¿no? Pero había, que hoy ya es un hombre, papá y todo, ya se fueron a Italia y después no sé a dónde era que se fue Germán Alejandra, ¿no? Estados Unidos, Nueva York, ¿no? ¿Quién iba a querer, no? Por todos lados anduve. Y bueno, la tía de ellos era peluquera. Entonces él era chiquito, ¿no? Él era, no sé cuántos años tendría. Entonces yo siempre tuve entradas, por eso es que soy pelado, ¿no? Entonces bueno, y se fue a la peluquería y le dice, tía, vengo a cortarme el pelo. Bueno, ¿y qué corte quieres que haga? ¿Qué corte quieres que te haga? Yo quiero que me haga el corte del hermano Raúl. ¿El corte del hermano Raúl? Sí, bueno, yo siempre tuve pelo corto, porque no es mucho lo que tenía, entonces siempre ¿no? Y bueno, entonces le cortó el pelo, todo, y se mira. No, le dice, yo quiero que me haga el corte del hermano Raúl. Pero si ya te hice bien cortito como usa el hermano Raúl. No, pero quiero que me haga con la M, porque yo tenía 2 entradas, entonces mi pelo parecía una M, pues, ¿no? Entonces dice, no, yo quiero que me haga con la M y todo, ¿no? Entonces, fíjense cómo a veces los chicos quieren imitarnos en esas pequeñas cosas. ¿Usted cree que no son observados? Claro que sí. Son observados por sus hijos. Yo tengo un nieto que se sienta como yo. Que cuando viene el padre y se sienta al lado, le dice, no, cruza las piernas como cruza el abuelo cuando se sienta en la silleta. Toma el mate como yo, me pide el yuyito, porque yo le pongo yuyito. Si no tiene el mate, él por supuesto no tiene hierba, no tiene nada de eso, ¿no? Él quiere con el yuyito y quiere sentarse al lado nuestro. Organiza todo como organizamos nosotros con mi esposa. Los chicos nos observan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y esto es lo que el apóstol Pablo, ¿no?, nos muestra acá, que tenía la relación entre Pablo y Timoteo, ¿no? Es lo que nosotros debemos aspirar, cada uno de nosotros, a influenciar en la obra del Señor. Y nosotros vamos a observar acá, mi hermano, que este principio ya vimos en Eliseo y en Elías, ¿no?, que dice que lo seguía. Y en el Nuevo Testamento, a ver si alguien puede leer Marcos 10:28, si dice yo, ya, ¿hay quien quiere leer? Y Mateo 10:38, solamente un versículo. Marcos, entonces, 10:28, no escuché yo. 10:28. Y Mateo, capítulo 38. 10:28 de Marcos y Mateo 10:38. Bien, ¿quién quiere leer? Dice Marcos 10:28. Sí, señor. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Muy bien, gracias hermano. O sea, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Presta atención las palabras, ¿eh? Ahora vamos a Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz, gracias hermano, y sigue en pos de mí, no es digno de mí, ¿no? El Señor Jesucristo estaba hablando claramente acá cuáles eran las consignas muy claras para seguirlo a Él, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, Pablo comienza dirigiéndose muy claramente a Timoteo. ¿Y qué dice ahí en el texto que nosotros leímos de 2 Timoteo 3:10? Le dice, pero tú. Él se dirige a alguien, pero tú, ¿no? Yo como docente, ya jubilado por supuesto, ¿ya?, cuando yo encomendaba a alguien una tarea, yo le decía, por ejemplo, a alguien, hace tal cosa. Y resulta que cuando venía, el gentecito no hizo. Y entonces yo le decía, vení.
¿Hiciste lo que tenía que hacer? No, yo le dije, ¿a quién le dije yo que haga? Medio jodido era el profesor, ¿no? Entonces, le decía, no, a vos te dije que hagas. Yo no te dije que vos delegues la responsabilidad, a vos te dije que hagas. ¿Por qué no hiciste? No, lo que pasa es que yo... No. Entonces, cuando Pablo miró a Timoteo y le dijo, pero tú... Y hay algo muy interesante que yo quiero destacar aquí, ¿no? Le dice, pero tú has seguido mi doctrina. No siguió el bailecito que hoy hacen los jóvenes de algunos personajes de ahí que ellos lo toman como su ejemplo, ¿no? No habló como ellos hablan, porque nuestros jóvenes también adoptan modales y palabras, ¿no? Vieron que ahora entra mucho el tema de los dibujitos. Oye tú, que sí, ese oye tú no es nuestro, ¿no? Allá de México, no sé de dónde, de Colombia, de Venezuela, no sé de dónde será, ¿no? Pero el oye tú no es nuestro, ¿no? Y los chicos ya empiezan a hablar así como mexicanos, porque los dibujitos vienen todos traducidos con el idioma el modismo de los mexicanos, ¿no? Pero acá Pablo le dice, ha seguido mi doctrina, ha seguido, o sea, viene de seguir, ¿no? Algo muy simple, acompañar o viajar al lado, andar al lado de una persona. El andar al lado de una persona nos hace parecernos e imitar a estas personas. Cuando viene un electricista, por ejemplo, a la casa y viene con un ayudante, ese ayudante no viene para hacer sombra, viene para ayudarlo. Y sabe que cuando él está haciendo algo y necesita la pinza, él ya está con la pinza en la mano. Es como que hablan el mismo idioma. ¿Es así o no es así? Pero si tenés a alguien que tenés que decirle, pasame la pinza. No, esa no es la pinza, ese es el destornillador, hermano. No, entonces no sirve ese ayudante, anda nomás a tu casa, ¿no? Necesita algo que sea eficiente. Bueno, Pablo veía eficiencia en este hombre, en Timoteo. Entonces, este es el concepto bíblico de discipulado. En un sentido figurado, hermano, lo que significa es tomar como modelo, adherirse, copiar algo. A mí me encanta escribir mis sermones. Me encanta, ¿no? Yo escribo, primero hago todo en un apunte, con una letra que no entiende nadie, ¿no? No entiende, yo no me entiendo, ¿no? Y después, sí, paso, transcribo y lo hago más prolijo, subrayo, versículos bíblicos, Me encanta. Tengo 65 años y hace tenía 30 años, estoy haciendo lo mismo. Antes, ¿no? Cuando estudiaba y todo. Entonces me encanta, ¿no? Y cuando leo lo mismo, subrayar los conceptos claros, ¿no? Lo que me gusta, lo que no me gusta, lo dejo de largo. Y después recién armo la idea de lo que está transcribiendo el autor que está escribiendo allí, ¿no? Entonces, hermanos, vuelvo a repetir, lo que significa es entonces tomar como modelo, adherirse o copiar. Y Timoteo dice, Timoteo siguió a un hombre que lo había formado para hacer los desafíos del ministerio en Éfeso. ¿Qué le parece? Hermanos, muchas veces nosotros vemos que personas siguen a otras personas y van a dejarlo todo. Y a veces el papá, en el caso de una nena, yo tengo 3 nenas, bueno, ¿no? A veces nosotros le aconsejamos a nuestras hijas y es triste ver cuando ellos deciden hacer lo que ellos quieren. Y nosotros como papá, a veces nos damos cuenta, a lo lejos, ¿te diste cuenta que te equivocaste? Como decía el chavo, vuelve el perro arrepentido, ¿no? Cuando vuelven lastimados, vuelven heridos, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros los papás? Recogemos los pedazos. Pero ya nunca esa persona queda igual. Y nosotros como papá quedamos muy tristes porque no hemos sido escuchados. Aquí Pablo podía ver en Timoteo que él escuchaba, que él aprendía, que él estaba al lado de él constantemente, que él estaba absorbiendo como una esponja todo lo que Pablo había transmitido. Y entonces él creyó en eso. Ahora, Timoteo había seguido, como dije, a un hombre que lo había formado para el ministerio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros a hombres y mujeres como a Timoteo? Usted va a decir, no, pastor, pero ese era Pablo. No, usted puede. Usted puede. Primero tiene que formarse usted. Y después con esa pasión, con ese amor, con esa negación que usted pone, va a imitar a otras personas. Porque yo creo que nadie imita a alguien lo malo. Siempre tratamos de hacer lo bueno.
escuchamos un refrán que era de mi papá, de mi abuelo, ¿no? Escuchamos cosas lindas y lo repetimos. Las cosas feas a veces nos salen de por sí nomás, pero bueno, pero no es un hábito, ¿no? En uno, ¿no? Entonces, por eso, ¿cómo vamos nosotros a formar hombres y mujeres como Timoteo? Punto número uno para los que anotan, dándole contenido bíblico. ¿Qué le va a dar? Y dele la palabra. ¿Usted es creyente? ¿Usted es un pastor? ¿Usted es un siervo de Dios? Dele la palabra. ¿Usted es una madre, una esposa? Dele la palabra. A su hija dele palabra. Aparte que le da consejos, aparte que le enseña a cocinar, lo que sea. Bueno, dele la palabra. A mí me encanta el recuerdo que tengo de mi madre, que ya no está más hace mucho tiempo, era que mi mamá se ponía a cocinar al lado de mi esposa y mi esposa le hablaba la palabra a ella. Mi mamá era incrédula. Después recibió al Señor ya allí, casi en su lecho de muerte, ¿no? Pero mi madre era una mujer muy religiosa, ¿no? Ella era católica y entonces ella venía de su grupo y le preguntaba a mi mamá le iba a mi esposa, Alejandra, mira, hoy dijeron esto, ¿cómo es? ¿Es así o no es así? Y Alejandra le hablaba y le decía, no señora, así, 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 así. Qué lindo ese tiempo de compañerismo bíblico que se podía ver allí, en una cocina, sobre la mesada, sobre el mármol de la mesada. Mientras picaba una cebolla, mientras picaba una cebollita, mientras pelaba una papa. Esas instrucciones son preciosas, hermano, ¿no? Cuando le dice, dándole contenido bíblico, lo que él dice, tú has seguido mi doctrina. Este es el primer punto que menciona Pablo. Y podemos nosotros, fíjese en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, cuando Pablo está diciendo algo interesante acá. Hechos capítulo 20, versículo 27, dice lo siguiente, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Y cuál era el consejo de Dios? Era la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Son la sumatoria de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que están en los evangelios y también la revelación del misterio que estaba oculto que le fue dado al apóstol Pablo. Todo esto es la doctrina, ¿no? Entonces, y Pablo podía identificar en Timoteo, tú Timoteo, seguiste mi doctrina. O sea, no era la de Pablo, era lo que Pablo había recibido, ¿se entiende, no? Entonces, hermanos, vemos que cuando Timoteo escuchó el evangelio de Pablo, no lo escuchó como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Como palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié, porque escuchamos cualquier cosa, cualquier predicación por ahí, y eso muchas veces nos saca de nuestro camino. Escuche la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante, es infalible, no se contradice, es palabra de Dios. Entonces, fíjense que en Primera de Tesalonicenses, la Escritura dice lo siguiente, Primera de Tesalonicenses, ahí capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Tesalónica dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste y no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué bueno es que usted pueda actuar de esta manera, ¿no? Y que la persona que escuche de usted, escuche de tal manera que usted mismo sea un testimonio de credibilidad. ¿Quién me va a venir a hablar Mirá, si ni su vida arregla. Qué triste sería eso. Y hay veces que pasa eso. Hay veces que pasa eso. Como creyente, en vez de ser nosotros de bendición, a veces somos de tropiezo. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿no? Yo tengo unos hermanos allá en Corrientes que arreglan televisor y toda la parte electrónica. Y ellos muchas veces cuando traen un televisor le dicen, miren, su televisor tiene, vamos a examinarlo, y bueno, y le dicen, miren, tiene estas cosas. Y esto sale tantos pesos. ¿Usted quiere arreglarlo? Sí quiero arreglarlo. Bueno, tiene 30 días para retirar su televisor cuando nosotros le avisamos. Vaya, pruebe, le prueban adelante de ellos, todo, sí, anda, listo. Se va a la casa, se fue allá, no anduve. Viene otra vez, no hay ningún problema. A veces vienen enojados y le dicen, no se enoje.
deje su televisor. Pudo haber hecho en el movimiento que usted se fue algo, por la electrónica. Yo no entiendo nada de electrónica, pero... Y si el televisor no anda otra vez, se descompuso, le dice, ¿quiere que le arreglen? Sin costo, desde luego, ya, porque usted ya pagó. O si no, le devuelvo el dinero. Y mucha gente se sorprende, ¿me va a devolver el dinero? ¿Y por qué no? Si trajo una cosa que no fue arreglada, ya está. Son creyentes, eso es actuar con honestidad. No, mire, ya salió acá, ya me hora de trabajo. Y bueno, yo le cuento un caso. A lo mejor alguien puede tener otra opinión, ¿no? Y respeto la opinión de los demás. Entonces vemos acá la doctrina. Dice que Timoteo, en un alumno que deseaba más y más instrucción, y esa doctrina debía ser transferida a la próxima generación, como dice ahí en 2 Timoteo 2:2. Ahí nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros también. ¿Qué condición estás teniendo, mi querido hermano, para enseñar a otros? Para eso tenemos que prepararnos. Para eso tenemos que buscar. Tenemos que dejar a veces que nos alimente como el pajarito en el piquito, ¿no? Tenemos que ya empezar a crecer. Tenemos que tratar de ser una ayuda al lado de la otra persona, al lado del pastor. Yo cuando hacía el ministerio de la cárcel, se convierte un hermano que se llama Marcelo Báez, ¿no? ¿Cómo se convierte ahí? Se convierte en un buen hermano hasta el día de hoy, ¿no? Él contrajo una diabetes nerviosa en la cárcel y él hoy en día ya perdió una vista, ¿no? Apenas ve ya casi, ¿no? Entonces había unos misioneros que habían venido al Chaco. Y entonces me dice, por supuesto él se casó con una chica ahí del Chaco y ya quedó en el Chaco. Y me dice un día, Raúl, ¿qué hago? Le digo, ponete debajo del ala del pastor. ¿Me entienden? ¿No? O sea, ponete al lado del pastor, por eso no es el ala, ¿no? Ponete debajo del ala del pastor. Le digo, todo lo que hace el pastor, absorbete como una esponja. Escuchalo, anda con él a predicar, anda a la reunión de oración, anda a los estudios bíblicos, acompáñalo, anda con él. Todos los días estás recibiendo instrucción de él. Esa es la manera de que vos te vas a hacer discípulo y vas a aprender. Un tiempo lo hizo, andaba re bien. El tiempo que después lo dejó, se fue abajo. Por gracia y misericordia después salió a flote y hoy permanece fiel en la fe, ¿no? Pero qué bueno que es que no perdamos tiempo, porque el tiempo perdido no se recupera jamás. No se recupera, ¿eh? No se recupera. El otro punto, ¿cómo entonces nosotros podemos formar hombres y mujeres como a Timoteo? Bueno, dijimos dándole ejemplo bíblico y ahora dándole un ejemplo vivo y mostrándole con nuestra conducta. Dice la Escritura que lo hermoso que en Pablo era lo que su doctrina era consistente con su conducta. Él no solamente hablaba, él actuaba como hablaba. Él lo que decía lo podía reflejar con sus actos, con sus acciones, con sus palabras, con sus hechos, con su manera de vivir. Eso es imitable. Eso es bueno. Eso es bueno. Porque nosotros ya traemos de nacimiento, traemos ciertas características naturales. Por ejemplo, uno le mira y le dice, mira, este es idéntico al padre, mira, hasta camina igual que el padre. Son rasgos genéticos. Pero hay otras cosas que nosotros tenemos que procurar que nuestros hijos nos imiten a nosotros. Y es en la conducta, en la doctrina de lo que nosotros decimos ser. Si no, simplemente es pura pantalla. Y eso tenemos que tener cuidado nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, debemos vivir lo que predicamos y eso hará un impacto en nuestro alrededor. En el libro de Romanos nosotros encontramos en el capítulo 15, ahí en el versículo 18, dice la Escritura, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. ¡Wow! Mire lo que dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. ¡Oh! Con las palabras y con las obras. Qué interesante este testimonio y este ejemplo que vemos en lo que dice Pablo, ¿no?
También de otra manera, ¿cómo podemos nosotros formar hombres y mujeres como Timoteo? Bueno, dándole un propósito claro, o sea, propósito. Mis hermanos queridos, vemos que la conducta de Pablo inspiró a Timoteo a tener e imitar la misma meta. ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo? Miren el libro de Romanos, capítulo 15, Romanos 15, dice la palabra de Dios, versículos 20 y 21. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Usted se preguntará, ¿qué está haciendo Santiago acá? ¿Está en Estados Unidos? Bueno, él vino a traer el evangelio a un lugar donde no se predicó, o a veces simplemente se predicó así nomás. Y hay que darle un valor muy importante. Dejó su país, dejó su tierra, dejó su familia, dejó sus afectos, sus amigos, dejó ciertas comodidades que podía tener él allá para estar acá en Saladas. Entonces, hay algo que debemos darle valor, ¿no es así? Entonces, valorar lo que Dios ha enviado de tan lejos para cada uno de nosotros. Y no es exaltación personal, es reconocimiento simplemente. Es reconocimiento. Y eso es lo que decía, ¿no? Que Pablo inspiró a Timoteo a tener e imitar la misma meta que tenía el apóstol Pablo. Timoteo era un hombre apasionado por cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuál es tu pasión, mi querido hermano y hermana? ¿Tu pasión es cumplir los propósitos de Dios o simplemente pasar el tiempo? Que no sea así, desde luego, ¿no? Sino que, hermanos, nosotros tenemos un tiempo en esta vida y debemos aprovechar. Dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor te está advirtiendo, los días son malos. Ah, no, pero yo ando ahí, ¿no? Cuando veníamos nosotros, veníamos atrás de 3 camionetas con mi esposa. Camioneta, una hermosa camioneta como la que tiene David, ¿no? Y atrás un carrito con caballo. Hay carrera, creo acá, no sé cómo se llama, el hipódromo sería, no sé cómo. El hípico, el hípico, ¿no? Lleno de gente. Digo yo, qué lindo predicar el evangelio, todo llenamos la iglesia. Vamos a tener que alquilar otro local. Van a ir ebrio a su casa, seco, llevando problemas a la familia porque se quedaron sin nada. Y le decía a mi señora, algunos van a ganar, pero van a ganar un poquito nomás, porque lo van a malgastar, porque la plata de arriba es fácil. Gasto, pago, soy generoso, ¿Es así o no es así, hermano? ¿Eh? Es así, hermanos. Vamos y dejamos todo ahí. Y Satanás contento. ¡Guau! Mi gente, traen, sostienen la obra del diablo acá. Dice, ¿no? Y sin embargo, a veces nosotros somos esquivos para las cosas de Dios. Entonces, dándole también un ejemplo de fe. ¿De qué otra manera podemos formar? Dándole otro punto, ejemplo de fe palpable. Fe es la palabra como le dice aquí, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. La fe que Timoteo observaba en Pablo era de gran impacto en su vida. Pablo no era cualquiera. Pablo era un hombre de fe. Él caminaba y andaba por fe. Convencido, como cantamos nosotros, que si Dios nos dijo, te espera corona, te espera corona. Che, ¿será cierto eso o no? No, te espera corona, hermano. Usted tiene que descansar porque el Señor ya ha hecho todo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Debes confiar en eso. Él no miente. Entonces, él observaba en Pablo y eso era de gran impacto para su vida. Y cada uno de nosotros debemos dejar en nuestra vida personal, familiar, ministerial, una huella de fidelidad, hermanos. Tenemos que dejar una huella de fidelidad. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué se requiere? ¿Que tenga plata? No.
Que sea lindo, no. Que tenga pelo, no. Fiel. Un requisito importante. Un hombre de fe, un hombre fiel, leal, ¿no? Y eso es una de las cosas que tenemos que cultivar nosotros. Miren, hermano, yo soy orgulloso, yo soy formoseño, pero ya soy más correntino que formoseño. O sea, nací en Formosa, pero mis padres los dos son correntinos. Entonces yo siempre hablo de Corrientes, ¿no? Y si hay una característica del correntino, ¿cuál es la característica del correntino? La lealtad. O nos vemos a veces los grandes patrones por ahí y el empleado dice, sí, patroncito, mirá, no me pagaron en el banco, viene con una hermosa camioneta, último modelo, y el tipo a caballito allá atrás con tiqui tiqui, ¿no? Y no, mirá, no me pagaron. Y no importa, patroncito, nos vamos a arreglar con el arroz ahí que tiene la victoria ahí nomás y listo. Nunca dice nada. Fiel, leal, va a dar su vida. La historia de los cazadores correntinos, que conocen mucho, acá hay docentes también, ¿no? Peleaban por los estancieros. Daban su vida, morían por ellos, ¿no? El correntino, un hombre fiel, leal. Ahora, ¿y Dios? Como correntino tenemos que ser fiel y leal con Dios. Más todavía, porque tenemos la herencia de la vida eterna que nos ha dado el Señor. Cuando habla también de cómo podemos formar, es bueno dándole un modelo de paciencia, ¿no? Perseverante. Y esa es la palabra que usa acá, longanimidad. Es una paciencia larga, ¿no? Que continúa. Mis hermanos, esta es una de las cualidades más importantes que tiene que tener el creyente. Y ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. ¿Cuántas veces dijimos, no, ya sabes que no se salva más, este es diablo? ¿Dijimos o no dijimos? Claro que sí, todo dijimos. Cuando le hablamos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, nada, no le entra bala. Entonces dijimos, no, déjale. ¿Era esta la actitud que tenía el apóstol Pablo? No, él estaba preso, encarcelado, le pegaron una garroteada y él salía y decía, tengo que salir a predicar. O Pablo no estaba bien o verdaderamente amaba al Señor. Yo creo que amaba al Señor. Qué bueno es que nosotros podemos tener estos modelos en nuestra vida y que podamos ver en nuestra iglesia estos modelos. A eso es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces dice, y ¿saben qué? Esto lo que está diciendo acá es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Si usted lee ahí en el libro de Gálatas, cuando habla de los frutos del Espíritu Santo, uno de estos es la longanimidad, la paciencia. Yo sé que por ahí hay algunos que tienen el hábito de sacarnos la paciencia, ¿no? Entonces, y somos probados con nuestros nietos, ¿eh? Nuestros nietos a nosotros nos prueban en la paciencia, ¿no? Mis hijos me dicen, papá, bueno, a mí no me permitía eso. Y bueno, pero ahora estos son mis nietos, pues entonces hacen lo que quieren, estos suben arriba de la cabeza de uno, esto, y bueno, ya estamos ya para malcriar nietos, como decimos, ¿no? Y bueno, entonces, pero eso es el amor de abuelo, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que produce? Acuérdense que esto produce la longanimidad. También es un efecto que produce el amor de Dios, que habla ahí 1 Corintios 13:4, ¿no? Ese amor que tolera mucho más allá de lo intolerable. Ahora, ¿cómo podemos seguir dando y preparando hombres y mujeres para el ministerio? Bueno, dándole un patrón de amor sacrificial. O sea, como acabo de decir, amor. Pablo muestra su amor por Cristo. Miren Filipenses, el libro de Filipenses capítulo 3, dice la Escritura lo siguiente. Filipenses 3, versículo 8. Dice la Escritura, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por ganar a Cristo. Fíjense cuál era la actitud de este hombre de Dios. Pablo muestra su amor por Cristo. Muestra su amor por la iglesia y por los perdidos. ¿Saben qué, hermanos? Permítanme, les voy a contar un testimonio. Hace poquito estuvimos en una conferencia y
había un hermano así medio parecido, aquí el hermano que estaba con el equipo. Él vino de Buenos Aires. Vinieron en total 9 personas, de Colombia, de la selva colombiana, vinieron de Perú, de Ecuador, de Bolivia, del Chaco, de Misiones, una conferencia que tuvimos, ¿no? Y estaba un hermano ahí manejando toda la parte de, yo para estas, nada, ¿no? Entonces cuando veo a alguien que está, contento me pongo, ¿no? ¿Saben que este hermano era ingeniero electrónico? Y este hermano trabajaba en una empresa, en una multinacional, una empresa norteamericana que estaba radicada acá en Buenos Aires. Tenía un excelente trabajo, ganaba pero muy bien. Era muy reconocido por la misma empresa por su capacidad y por su responsabilidad. Él venía de una familia bien y él quería servirle al Señor. Entonces los padres que le dijeron, no señor, usted me va a estudiar. No, pues yo no iba a criar vago, así que le dije, está bien, estudió él. Bueno, con el tiempo se casa él y él quería servir al Señor. Bueno, consigue este trabajo muy lindo, su responsabilidad de padre, de esposo. Entonces cuando le conocen a los pastores ahí del CCP y él se entera, dice, habla con la esposa y dice, yo quiero seguir el CCP. El CCP es el Centro de Capacitación Pastoral, que está en San Justo. Entonces le dice la esposa, sí, si vos querés hacer, hacelo, yo te apoyo. Renunció al trabajo y se puso en el CCP porque su anhelo era servirle al Señor y quería capacitarse para servirle al Señor. ¿Cuántos encontramos de esto, hermanos? ¿Cuántos encontramos? No, mira, no, sí me estoy por comprar un auto nuevo, ahora con este trabajo, no, nada, el Señor, nada que espera el Señor. ¿Cuánto estamos dispuestos a renunciar por el Señor? Yo no estoy diciendo que usted mañana deje su trabajo, pero cada uno tiene que saber a dónde es el lugar que Dios le ha puesto y le ha llamado, ¿no? ¿Qué ejemplo, qué testimonio de este hermano, ¿no? Entonces, hermanos, esa paciencia que también dice aquí, él aprendió cómo perseverar frente a las circunstancias difíciles y lo aprendió del apóstol Pablo. ¿De quién iba a aprender si su mentor era Pablo? Ahí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, nosotros vamos a encontrar lo que dice la Escritura, versículos 4 y 5, donde dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. 2 de Corintios 6, versículo 4. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. 5. En azote, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayunas. Versículo 6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a este hombre? No, déjame, yo fui preso porque prediqué ahí en la placita, estaba repitiendo unos folletos, me vinieron, me agarraron, me llevaron, me dejaron ahí. No, déjame, no quiero saber más nada del Señor, ya no. No, ahora. ¿Pero qué tu paciencia? Me parece perro salchicha cortito. No, hermanos, nosotros no fuimos llamados para esto. ¿Cómo vamos a seguir formando hombres y mujeres? Dándole una conciencia de persecuciones. Hermanos, Timoteo vio lo que era vivir de persecución en persecución junto a Pablo. A veces predicar el Evangelio cuesta. Cuesta que nos ridiculicen, que digan cosas de nosotros. Mirá, este es el Evangelio. No, esto, mirá. Porque siempre usted va en contra de la corriente. Usted no va a estar en la peregrinación, usted no va a estar en la fiesta de San Roque, usted no va a estar aquí, no va a estar allá, usted va a estar sirviéndole al Señor en la iglesia, compartiendo la palabra. Y esas cosas en una sociedad pagana tienen mucho peso. Pero usted no está para hacer más peso en una sociedad pagana, usted está para dar testimonio de Cristo en una sociedad y usted mostrar que usted es luz y sal en medio de una sociedad que se está perdiendo.
Mis hermanos queridos, también Pablo, como dice, tenía padecimientos, ¿no? Y Pablo le enseñó a Timoteo a sufrir en fidelidad. En Hechos capítulo 13 y 14, los dos capítulos, léalo después en su casa. Ahí va a mostrar cómo Pablo, las cosas que pasó. Las cosas que pasó. Eso está todo en su primer viaje misionero. Que aún en todo lo que dice aquí, fíjense, hay algo muy interesante que dice. El Salmo 34, que lo menciona acá, Salmo 34, versículo 19, fíjese lo que dice la Escritura. Salmo 34, 19. ¿No lo estoy aburriendo? Ya estoy terminando, así que aguanten un cachito. Dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Pablo se movía con convicciones del Señor, no por situaciones más o menos que le vaya bien y está todo bien. No, él sabía que quién le iba a librar, aun si las aflicciones y las persecuciones y los padecimientos y los sufrimientos eran terribles, el Señor. Porque él confiaba en el Señor. No sé si usted conoce este coro que dice, que es un coro muy viejo, ¿no? Que dice, puedo confiar en el Señor. ¿Qué dice? Él me va a fallar. Ah, exactamente, Él no le va a fallar. Y si usted canta, hermano, vívalo. Ande por la calle, mira, ahí va loco, no importa, usted cántela al Señor. Dígale, no me va a fallar. Viva con esa convicción de que el Señor no le va a fallar. Porque Él, sus promesas son sí y en Cristo son amén. Somos yapú nosotros, pero el Señor no. ¿Es así o no así? Entonces, mis queridos hermanos, para terminar, solamente pregunta para algunas reflexionar. ¿Qué tan intencionalmente eres en ser un imitador? ¿Estás teniendo intenciones de imitar a alguien o que alguien te imite a ti? Segunda pregunta, y con esta termino. ¿Eres consciente de que tu vida debe ser un ejemplo para las personas que te rodean? ¿Eres consciente? ¿Eres consciente? Entonces, vamos a pensar, mis queridos hermanos, tenemos ejemplos de sobra en las Escrituras, ejemplos para imitar, y qué bueno es que nosotros hoy salgamos de aquí y digan, yo quiero empezar, si no empezó, quizás ya lo está haciendo mucho más que cualquiera de nosotros, y lo felicito si es así, pero si no, que hoy diga yo, hoy quiero comenzar a ser un imitador del Señor. Hoy quiero, voy a mirar al Señor, voy a mirar al apóstol Pablo, voy a mirar a Timoteo, voy a mirar a Santiago, lo que tengo acá cerquita, pero yo hoy quiero imitar al Señor. Que hoy usted empiece una nueva vida. Porque le decía a mi esposa cuando veníamos en el auto, mira, la palabra de Dios dice de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. O somos nueva criatura o no somos, hermano. No hay término medio. Y si somos nueva criatura, vivamos como nueva criatura. Y si no, empecemos hoy. Que Dios le bendiga, hermanos. Muchas gracias por soportarme. Gracias, Santiago. Apagalo, ¿no? Listo.